saludo cordial para todos. Vamos a iniciar entonces una nueva clase, el cual les voy a explicar. Hoy nos vamos a olvidar todo lo que son los boss, los que son los chots, lo que es todo, ¿no? Vamos a concentrarnos hoy en lo que es la parte de estructura, acumulación versus liquidez, ¿ok? Aunque la acumulación hace parte de la estructura, es muy importante en la parte de la liquidez. Podemos entonces ver que bueno, para muchos es un poco imposible o casi imposible de saber qué es la liquidez. Muchos se preguntarán qué es la liquidez y la liquidez solamente se traduce en dinero, en money, en cash. La liquidez en los mercados financieros es creada por lo que es la parte de las entidades financieras, los bancos, las instituciones y todo esto, ¿no? Fondos de inversión, que son los que hacen mover y crean el precio, ¿no? Así como lo crean visualmente, la podemos observar por encima de altos y de bajos fuertes. Y algunas veces también en algunos patrones que se van a formar en el transcurso de la formación del gráfico. También vamos a encontrar la liquidez en order blocks, bloque de órdenes, en velas de gran volumen, en mechas y en órdenes pendientes como lo que es los buy stop, los buy side liquidity, los sell stop liquidity, los sell stop, los sell side liquidity, los sell limit y los buy limit, ¿sí? Entonces, precisamente vamos a ver los tipos de liquidez que hay, ¿no? Primeramente que todo, vamos a hablar con lo de la plastilina y vamos a ver en una tendencia bajista y también vamos a ver en una tendencia alcista y en una tendencia lateral, ¿no? Recuerden que el mercado tiene tres movimientos: bajista, lateral y alcista. La liquidez, vamos a colocarlo aquí, liquidez versus, para que lo entendamos mejor, versus no, mejor así no, mejor estructura versus liquidez. Vamos a hacerlo así, de esta manera mejor. Así se va a llamar el video: estructura versus liquidez, ¿ok? Entonces ese tema se va a llamar así. ¿Por qué? Porque vamos a entrar no tanto en la énfasis de la estructura, sino la formación de la estructura con su combustible, que es la liquidez. La estructura no es más que una formación de bajos y altos, y bajos y altos y bajos y altos mínimos válidos, ¿no? Acá como lo tenemos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Aquí tenemos altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, pero en una acumulación. Y aquí tenemos altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos en una tendencia alcista. Entonces, también por ejemplo, en este punto tenemos también los equal high, ¿sí? Que ustedes lo habrán escuchado. Los equal highs. Y también tenemos los equal lows, ¿sí? Cuando hablamos de equal highs, en español son altos iguales. Y cuando hablamos de equal lows, queremos decir de que estamos hablando de ¿qué? De bajos iguales, ¿ok? Equal lows. Ahí. Entonces, estos equal lows son tanto liquidez por la parte de abajo como por la parte de arriba. Entonces vamos a interiorizarnos no tanto en la estructura, aunque es muy importante, pero la liquidez es la que hace que la estructura se forme.
Si no hay liquidez, no es posible que la estructura haga bajos ni altos, sino que si no hubiese liquidez, pues el mercado sencillamente sería una línea, ¿no? Así, un mercado muerto. Entonces vemos que el mercado en una tendencia bajista genera liquidez por la parte de abajo, el precio viene, genera liquidez por la parte interna, deja liquidez por la parte de arriba y luego viene, se lleva la liquidez que hay por esta partecita de acá que genera en ese retroceso y la liquidez que hay en este bajo. Entonces el precio en su estructura, en su ingeniería liquidez, lo que hace es llevarse toda esa liquidez que formó en todo este retroceso y parte de la liquidez que se encuentra acá en estas zonas. Recuerden que el mercado no es así lineal como está, sino que tiene sus formaciones más raras, ¿sí? Y él se va a mover de alguna manera pues mucho más diferente que lo que vemos ahí tan bonito. Pero enseguida les voy a mostrar en el mercado real cómo es que se forma la liquidez y por qué se forma y por qué y cómo hace para hacer su ingeniería de liquidez de manera que el mercado pueda tomar combustible para continuar una tendencia o sencillamente para hacer un reverso o un cambio de tendencia. Entonces tenemos ya que las tendencias o la liquidez se basa en estos altos. De alguna manera hay muchas formas de que el mercado se genere la liquidez en una tendencia, en un retroceso o en una lateralización. Entonces, tenemos que el mercado siempre va a generar liquidez por la parte alta y por la parte de abajo en una tendencia bajista él se va a alimentar de esa liquidez y se la va a llevar. Entonces vemos que el mercado a medida que va bajando se lleva la liquidez interna y genera o fabrica liquidez por la parte externa. Luego en un retroceso pues el mercado sencillamente viene y se alimenta o se nutre o tanquea, como se dice, ese motor para luego continuar con su tendencia, sea bajista o sea en su retroceso. Entonces, vemos acá la misma situación. El mercado viene, genera liquidez por la parte de arriba, liquidez, liquidez, y luego por la parte de abajo también genera liquidez. ¿Qué es lo que hace el precio en una tendencia alcista? Se lleva la liquidez anterior. Se lleva esta liquidez, se lleva esta liquidez, se lleva esta liquidez y por debajo va generando o fabricando más liquidez para luego venir a recogerla, ¿sí? ¿Y cómo la recoge ella? Pues sencillamente en un siguiente impulso o si es un impulso para romper todo esto, llevarse todo esto y continuar bajando o sencillamente en un retroceso. ¿Cómo haría eso que en un retroceso? Es lo mismo que tenemos aquí. Supongamos que ahí tenemos un retroceso. ¿Sí? Supongamos que acá tenemos un retroceso. ¿Ok? Acá tenemos un retroceso. ¿Y qué es lo que hace el precio? El precio simplemente viene, genera liquidez, acá en esta zona, viene, genera liquidez, genera liquidez, genera liquidez, más liquidez, todo esto es liquidez, el precio viene acá, genera más liquidez, aquí hay liquidez, luego el precio lo que hace, viene y se lleva toda la liquidez para arriba y ahí sí se va hacia abajo, ¿sí? Miren, entonces así sencillamente el precio se mueve de manera que sea eficiente, de una manera eficiente. Vamos a ver entonces en el mercado real, porque en el mercado real podemos ver algo similar. Podemos ver que el precio acumula, saca la liquidez y luego expande. Luego acumula. A medida que viene sacando toda esta liquidez, genera liquidez por la parte de abajo y luego el precio saca toda la liquidez, inclusive hasta mucha liquidez de la que hay aquí, ¿sí?
que ya generó bajando, esto es liquidez, 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 ¿sí? Entonces se lleva la liquidez interna y también va por la externa. ¿Y qué es lo que hace el precio? Sencillamente viene, se lleva toda la liquidez, ¿sí? Se lleva todo el dinero aquí y los que no cerraron aquí en esta zona, pues sencillamente el precio lo utiliza toda esta liquidez que hay por la parte de abajo, todo este dinero que el precio ingenió, que el mercado ingenió, se lo lleva. Ustedes llevan 100.000, 100 dólares ganados acá, no cerraron aquí, el precio sencillamente viene y se toma todo este dinero que tiene acá como los compradores y los toma como órdenes de venta y se los lleva, ¿sí? Lo utiliza como un motor para moverse desde un punto a un punto B, a un punto C y a un punto D. Entonces, básicamente, el mercado se mueve de esa manera. ¿Por qué la parte de la estructura es fundamental en la liquidez? ¿O por qué la liquidez es fundamental en la estructura? Ellas andan de la mano. Porque en el mercado manejamos acumulaciones. En este punto, por ejemplo, es parte de la estructura, el cual el precio puede venir a tomar toda esta liquidez que hay encima, todo este cash, que son órdenes de instituciones que están vendiendo y luego posiblemente pues el precio pueda llegar a venir y tomarse las órdenes que habían acá de buy limit, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos toman las sell stop o los buy limit o los sell limit o los TP o los stop loss, etcétera, etcétera, ¿no? Órdenes que hay de instituciones y sencillamente luego viene, se saca los compradores, los vendedores, saca los compradores y muchas veces el precio lo que hace es ahí sí se va a la dirección correcta, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso? A muchos, ¿verdad? Entonces esto es lo importante de tener la paciencia cuando se está haciendo un trade. Que nos dé la confirmación y luego ahí sí, pues posiblemente vemos en qué dirección va el precio, esperamos un retesteo a una zona de alto valor y continuamos. Y viceversa. Viceversa, muchas veces el precio, pues digamos que lo va a hacer al contrario, ¿no? Va a ser que, por ejemplo, el precio viene, saca la liquidez, viene aquí, rompe, retestea y boom, para abajo, ¿no? Confirmado, esto es lo que le llama una confirmación. Entonces, eso ya es otro tema, el cual pues lo explicaremos en otro lado y en otra forma. Entonces, vamos a verlo de alguna manera como el precio viene en una lateralización, saca a los vendedores, inclusive en instituciones toma también órdenes de venta, ¿sí? Y se van hacia abajo. Por eso el mercado se mueve de alguna manera con la liquidez. Todo esto es liquidez, liquidez y liquidez ingeniada por la parte de abajo. Entonces, esto es lo que llamamos rangos de operativa, el cual sucede en ciertas sesiones, el cual el precio va a ser algo como así, un impulso, luego va a ser una acumulación tanto en temporalidad mayor o temporalidad menor, saca la liquidez que hay por acá, por estos lados, por todo esto, saca la liquidez que hay por aquí y luego que saca toda esta liquidez, entonces se va, ¿sí? Una expansión, una acumulación, una sacada de liquidez y expande. Luego el precio vuelve y hace lo mismo, ¿sí? Vuelve y hace lo mismo. Ingeniando más ingeniería de liquidez, ¿sí pillan? Y esto es lo mismo que vemos en los mercados. Lo mismo que vamos a ver en una tendencia que se va a formar en forma de escalerilla, ¿sí? Esto mismo que hay aquí, lo traducimos en esto, ¿ok? Impulso, acumulación, es manipulación o toma de liquidez y expansión, porque así se mueve el mercado a través de todos los tiempos. Impulso, acumulación, toma de liquidez, expansión. Si tenemos muy clarito la tendencia, su estructura, debemos también tener
en cuenta y muy clarito lo que es la liquidez, ¿no? El money, el cash. ¿Dónde se encuentra el money? Entonces, si sabemos dónde está la liquidez, nosotros no vamos a ser liquidados. Por lo tal, si llevamos una estructura bien contextualizada, siempre la liquidez nos va a dar la dirección posible de qué es lo que quiere hacer el precio. En una tendencia bajista o en una tendencia alcista. Porque esa es la tendencia bajista. Pero si lo vamos y lo vemos en una tendencia alcista, él va a hacer lo mismo. Es impulso, retroceso, toma de liquidez y expansión. Impulso, retroceso, toma de liquidez y expansión. Y esto mismo es lo mismo que traducíamos en la forma en cómo el mercado funciona realmente. ¿Sí? Entonces el mercado no funciona así exactamente, pero tiene, digamos que la estructura similar, ¿no? Lógico que aquí también vamos a tener de pronto algo así, ¿no? Sus estructuras. De igual manera el mercado nunca se va a mover así tan bonito como está acá. Pero lo importante es tener en cuenta en qué puntos tenemos la liquidez. Y la liquidez siempre la vamos a tener. Si es en una tendencia bajista, el precio va a venir, se la lleva, toma esta liquidez que hay acá, ¿sí? Toma esta liquidez, rompe y luego genera más liquidez llevándose toda esta liquidez que hay por la parte interna y toma toda la liquidez que hay por encima y luego viene y se lleva toda la liquidez que hay por la parte de abajo. Entonces vamos a ir rápidamente a verlo en el mercado real, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? Vamos a verlo en una temporalidad, pongámosle semanal. Semanal, a ver cómo se mueve el mercado ahí, ¿sí? En una temporalidad semanal vemos que el mercado, miren lo que hace, en una tendencia, ¿qué tendencia es esta? Claramente vemos que el mercado es una escalerita, ¿sí? Claramente vemos que el mercado es una escalerita como la que estábamos copiando ahorita. Miren, acá tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. ¿Cuál es ese retroceso? Lo que ya tenemos por aquí. Miren donde viene llegando. En la actualidad, viene llegando a ese tipo de retroceso, ¿no? Entonces miren que es muy importante la estructura versus la liquidez. Tenemos en altos fuertes, order block, mechas, imbalances, altos iguales, bajos iguales, todo eso es liquidez. Esto es liquidez, 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 liquidez. Todo lo que usted vea en bajos y altos, todo eso es liquidez, liquidez. En las mechas, todo eso es liquidez. Miren, liquidez, bajos iguales, liquidez. Todo esto es liquidez. Ingeniería del precio, que hace que la liquidez sea el motor. Y si ustedes ven, miren que el precio no es así tan bonito como lo pintamos en la plastilina, pero funciona tal cual. ¿Sí? Miren, igualitico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? El precio viene impulso, una especie de acumulación en forma de retroceso, luego toma toda la liquidez que hay en la zona, llevándose toda esta liquidez interna que hay aquí y fuera de toda la que hay por acá, ¿no? Que es mucho más poquita, pero la tiene. Y luego el precio viene, fabrica toda esta liquidez, 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 y aquí hay liquidez, y viene, se lleva toda la liquidez, inclusive la de este alto, pero a la vez empieza a hacer su fabricación de liquidez también. Mira acá cómo genera liquidez, el precio viene, baja, se lleva la liquidez y sube. El precio viene, baja, se lleva la liquidez y sube. ¿Sí? De cierto modo el precio, cuando él va generando su tendencia, él sencillamente viene, genera un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso,
luego aquí hay un retroceso y genera más liquidez en las partes superiores para dejarlas próximamente pendientes para un próximo movimiento, sea en temporalidad menor o en temporalidad mayor o en el mercado que ustedes quieran. Entonces mira el mercado como genera un alto, un alto y un alto. Estos altos se llevan siempre la liquidez de los altos anteriores. Miren, esta es liquidez y el precio se lo lleva. Ya por aquí no hay liquidez porque el precio ya se lo llevó, ya lo tomó. Viene aquí el precio y se toma la liquidez de este alto, de este. Pero a la vez sigue fabricando liquidez. Miren. ¿Qué es lo que hace el precio? Fabrica liquidez por la parte interna mientras se lleva la de los altos por encima, externos, ¿no? El precio viene, genera más liquidez por encima porque él va a cambiar ya la tendencia. Entonces, toda esta liquidez que hay internamente, él va por ella, pero a la vez nos empieza a generar liquidez externa, ¿no? Esto es liquidez interna y esto es liquidez externa. Liquidez interna cuando el precio va subiendo y liquidez externa cuando el precio va bajando. Entonces mire cómo fabrica liquidez, nos fabrica liquidez por varios lados. Él lo que hace es tomarse toda la liquidez. Mire que por acá la liquidez es muy mínima, no hay tantos altos. Los últimos alticos más larguitos que eran estos, ¿sí? Acá es donde estaba la mayor cantidad de liquidez, donde el precio bajó, tomó esa liquidez que había ahí, que fue suficiente para subir y llevarse toda esta liquidez que había por acá. Entonces el precio viene y se lleva toda esta liquidez que hay aquí, se lleva el de estos altos y a la vez se va llevando la liquidez que él mismo va fabricando por la parte de encima. Liquidez, 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 pero esta ya se la va llevando a medida que va recogiendo esta también. Pero internamente vuelve y lo repite. Genera más liquidez, genera más liquidez, genera más liquidez, genera más liquidez, liquidez y liquidez que el precio se lleva. En este momento la liquidez que se ha llevado el precio, acá ya se la está llevando, ¿no? Por lo tanto la liquidez que hay en esta zona son muy mínimas. La única liquidez que quedan son en estos bajitos, ¿sí? Esta y este punto grande, que esto es liquidez. No sé cuándo lo irá a tomar, pero esto es liquidez. Inclusive aquí hay liquidez. Aquí hay dinero de gente compradora que están aún todavía con órdenes posibles, los bancos, las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio viene, recoge la liquidez, recoge el dinero de compradores o de vendedores según la tendencia. Esta es esto es liquidez de compradores y esto es liquidez de compradores. Miren, liquidez de compradores por la parte externa y liquidez de compradores por la parte interna. Y así sucesivamente el precio lo va a hacer una y otra vez. Liquidez externa de vendedores, liquidez externa de vendedores, liquidez externa de vendedores. El precio hace lo mismo, genera liquidez externa, aquí, aquí, aquí. Todo esto es liquidez, mientras que el precio recoge la liquidez interna, él va fabricando su propia liquidez externa. ¿Qué es lo que va a hacer en un futuro? Sencillamente el precio viene y recoge toda esta liquidez, todo este dinero de vendedores, ya que recogió la de todos los compradores que estaban comprando acá. Es posible que después venga a tomarse toda esta liquidez, recoger toda y continuar con su tendencia para luego posiblemente esta liquidez que tomó acá más la que tome aquí por encima la utilice como combustible para empezar a bajar, ¿sí? Entonces, siguiendo la estructura, muy importante, ¿sí pillan? Lo importante de la estructura. Y esto que sucede aquí, sucede una y otra vez, no solo en semanal, sino que también va a suceder en temporalidades menores. Vamos a 15 minutos, por ejemplo, y vamos a ver el precio como ingenia liquidez. Miren, aparte de eso, vamos a ver cómo el precio trabaja de alguna manera con la estructura lateral, ¿sí? Cómo fabrica liquidez por encima, liquidez por debajo, manipula y luego saca liquidez y se va, ¿sí? Suele suceder, suele hacer mucho ese tipo de movimientos.
Entonces veamos cómo el precio viene. Miren lo que hace. Impulso, acumulación, saca la liquidez y ¡boom! Se va. Inclusive en temporalidades más pequeñas. Miren que lo repite una y otra vez. Miren, miren. Lo repite una y otra vez. Impulso, acumulación, saca la liquidez, lo que llaman manipulación, y ¡boom! Se viene. Acumulación, saca la liquidez y se va. En una tendencia bajista. Si es alcista, lo va a hacer diferente. Lo va a hacer al contrario, ¿no? Pero si es bajista, vamos a tomar esos ejemplos como, miren lo que hace el precio. En una tendencia bajista, él hace eso, ¿no? Y en una tendencia alcista, él viene, acumula, manipula por la parte de abajo, aunque aquí no manipuló. A ver, veamos si sí manipuló. Posiblemente sí tomó la liquidez. Veamos a ver si tomó liquidez antes de iniciar eso. Sí lo hizo. Ahí está, miren. Acumula, toma la liquidez y se va. ¿Sí? Aquí manipula o toma la liquidez de todos estos bajos y empieza la tendencia alcista. Veamos en la tendencia alcista qué sigue haciendo. Vea, el precio lo que hace, retroceso, acumula, manipula, toma la liquidez y se va. Vamos a ver entonces cuántas veces lo ha hecho. Miren cómo lo hace. Una y otra vez él toma la liquidez. ¿Cuál es la liquidez? Lo que les decía. Esto es liquidez, esto es liquidez, todo esto es liquidez, estos saltos, las mechas y toda esa vaina, order block. Vea donde tenemos el ejemplo de un order block donde el precio vino y reaccionó, todo eso es liquidez. El precio vino hacia ese order block, ahí había liquidez y boom, se fue hacia arriba. Dejó otro order block y el precio vuelve otra vez y en ese order block o en esa mechita que había aquí, como les decía, lo deja en mechas, en order block. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo el precio? Un order block, este tiene el traspaso de órdenes, el precio viene en esta mechita, dejó las órdenes en esa mechita y ahí estaban las órdenes pendientes donde el precio acumuló, manipuló o tomó la liquidez. Aquí tomó la liquidez, el cash, el money de todos los compradores que estaban comprando aquí, que ya iban por aquí, el precio vino, se tomó toda esa liquidez y toda esa liquidez le sirvió a él como combustible para impulsarse, ¿no? Miren. Entonces el precio hace esto y una y otra vez. Miren. Vamos a ver aquí qué hizo el precio. ¿Por qué? Porque es que el precio siempre va a hacer eso. El precio siempre va a hacer eso una y otra vez. En temporalidades pequeñas, veamos en 5 minutos. ¿Será que lo hace en 1 minuto? ¿Será que lo hace en 3 minutos? En el tiempo que ustedes quieran. Siempre el precio va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Miren. Genera liquidez. Fabrica liquidez. Liquidez de compradores. El precio simplemente lo que hace viene. Genera una inducción. Viene, saca la liquidez que hay por acá. La única liquidez cercana. Y acumula. Manipula o saca la liquidez. Y boom. Luego continúa de nuevo. Miren. A medida que él va subiendo, va sacando la liquidez de estos altos y va fabricando liquidez para un futuro. Todo esto es liquidez de compradores. Y aquí, liquidez de vendedores. ¿Sí? Esta liquidez que ven acá es liquidez de vendedores. Estos alticos es de vendedores. ¿Qué hace el precio? Los compradores vienen y se llevan esa liquidez. Bajan, acumulan, sacan la liquidez en temporalidades pequeñitas. Miren cómo saca la liquidez de estas mechas y el precio continúa subiendo a medida que sigue fabricando más liquidez. O sea, si yo sigo diciéndoles acá toda la noche,
no terminaría de mostrarles en qué punto está la liquidez, porque la liquidez está por todo el mercado. Order block, velas grandes de impulso, miren, imbalances, ahí está el imbalance, vea. Velas de impulso, ahí hay liquidez. Order block, vamos a semanal, hay order block semanales que generan, que tienen liquidez. Sí, yo creo que debe de haber, ¿no? Vea, un order block. ¿Hay liquidez en ese order block o no, señores? Chicos, chicas, miren, más claro de ahí, vea. Genera liquidez, liquidez vendedora, se lleva todos los compradores que estén comprando por acá. Aparte de eso, genera liquidez, liquidez y liquidez. El precio viene, saca la liquidez y luego el precio viene, se lleva también vendedores que están vendiendo por acá. Esta liquidez de vendedores que vendieron hasta por acá abajo, se las lleva y luego el precio viene a un order block y boom, se va. Miren, acumulación, manipulación y venta para abajo. Acumulación, toma de liquidez, o sea, se toma toda esta liquidez que hay por encima aquí, ¿sí? Viene a un order block, mírenlo, ahí está, precisito, inclusive me salió la de papayita porque quedó de primera, un order block y boom, se va en venta en semanal. Y así sucesivamente lo vamos a ver no solamente en mechas, miren el precio aquí como baja, acumula, estas son acumulaciones pequeñas, esto es semanal, pero aquí hay una acumulación, el precio viene, saca la liquidez de esta acumulación, viene a un order block y boom, acumulación, saca la liquidez de acá y viene a un imbalance, miren, a un imbalance, una velas de impulso fuerte que les dije al comienzo y boom, se va en venta, ¿sí? Entonces, siempre el precio va a ser eso y eso una y otra vez, ¿sí? Acumulación, ¿sí? Acumulación, el precio siempre va a ser esto, el precio siempre va a ser esto, acumulación, saca la liquidez y boom, de esa manera bajista, acumulación, saca la liquidez y boom, alcista, acumulación, saca la liquidez, alcista, acumulación, saca la liquidez y se va, ¿cierto? Eso lo va a hacer todas las veces que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Saber dónde se encuentra la liquidez. Ahora vamos a buscar la liquidez en partes iguales, en equal highs o equal lows. Mire el precio acá como genera prácticamente unos equal lows, unos equal highs. El precio viene en una estructura menor, relativamente iguales, ¿no? El precio viene, saca la liquidez y se va. Ahora miren, liquidez en equal highs, en equal lows. Esto sería equal highs, suponiendo. Y aquí tenemos equal lows. Que es el precio, genera equal high, equal lows y el precio viene y se la lleva. Se lleva toda la liquidez que hay interna. Entonces, los Candyland y toda esa vaina, todo eso, lo que llaman Candyland o piscinas de liquidez, no es más que liquidez acumulada del mercado. ¿Sí? Mire, todo esto es una piscina de liquidez. Lo que yo les decía, una acumulación. Dinero por encima, dinero por debajo, el precio viene, manipula por encima, saca la liquidez, sigue la acumulación, saca la liquidez por debajo, ¿sí? Por debajo, el dinero que hay aquí, saca el dinero que hay aquí, saca el dinero que hay aquí y el precio sencillamente se va. Entonces, básicamente, muchachos, chicos y chicas, así se mueve el mercado. Estructura de mercado y liquidez, basado en la ingeniería de liquidez y de alguna manera el mercado siempre se va a mover de igual manera, ¿no? Entonces espero que me haya hecho comprender, que me haya hecho entender de cómo es que el mercado
sinceramente pues así es que se mueve, ¿no? Básicamente pues no podría decirles más, ya que lo demás sería mucho más avanzado, pero así estilo plastilina. Espero que me hayan hecho comprender. No se le olvide, liquidez en los puntos altos, liquidez en puntos altos, liquidez en puntos bajos, siempre. ¿Sí? Todo esto es liquidez. Entonces no olvidarse, las mechas son liquidez también. No olvidarse en lo que les dije, los order block, ¿sí? Los order block son liquidez. ¿Qué más les digo? Los equal low son liquidez. Los altos y bajos son liquidez. Altos y bajos, todo esto es liquidez. ¿Sí? Todo esto es liquidez y liquidez. ¿Ok? Para los que no entendían entonces y no sabían qué era la liquidez, recuerden, es el dinero que utilizan las instituciones para propósitos de venta o de compra y para hacer mover el mercado desde un punto A a un punto B, a un punto C y a un punto D. ¿Ok? Bueno, señores, no siendo más, me despido y un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos. Espero que le hagan backtesting y puedan comprender en mayor calidad de qué se trata la liquidez, a ver si la logran ver, y asimismo pues se darán de cuenta ustedes si alguna vez el mercado les ha hecho las jugarretas que hemos visto acá, ¿ok? Tanto en semanal como en cualquier temporalidad. Bueno, muchachos, una feliz tarde, una feliz noche o según a la hora en que vean el video.